Buenos días, profesor y personas que vayan a ver este video. En esta oportunidad voy a exponer acerca de la discriminación y los derechos civiles. Para esto es importante conocer un poco de los hechos históricos, de cómo se dio un hecho muy importante y detonante en esta materia. Bueno, un hecho histórico que sucedió fue el 21 de marzo de 1960 en Sharperville, Sudáfrica, en la cual la policía mató a 69 personas por manifestar en contra de un régimen denominado apartheid, el cual consistía de que las personas blancas tengan mejores derechos, bueno, derechos en realidad y privilegios frente a las personas negras. Para esto también es importante conocer qué es la discriminación. La discriminación es el trato diferenciado o desigual que sin justificar se ejerce sobre una persona o grupo, ocasionando la disminución del goce de sus derechos individuales o colectivos. Y esto es lo que se dio en el evento de apartheid, ¿no? Contra el régimen de apartheid, básicamente. Como les mencioné, dentro de esta ciudad había personas de tez blanca que tenían mejores tratos, mejores derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, y ellos no tenían ciertos derechos como por ejemplo la educación o un trabajo digno, se podría decir. Bueno, ahora les voy a explicar acerca de la materia de discriminación. Dentro de la materia de discriminación se encuentran los múltiples ámbitos en la que se desarrollan. A continuación, les voy a hablar de los grupos víctimas. Primero, sobre las personas racializadas. La racialización sobre, primero, las personas de origen andino. Bueno, creo que esto es un tema realmente muy delicado dentro de la sociedad peruana, ya que un ejemplo claro es el choleo que se hace dentro de nuestro país a personas de procedencia andina, provinciana, en este caso, ¿no? Lo cual está mal, pero se esconde tras las bromas o mofas. Por otro lado, también existe un, un cierto concepto de, de valor, de que o un estigmatismo, un pensamiento y mental, ideológico, de que las personas de la ciudad tienen mejores derechos por tener una educación, por acceder a ciertos servicios básicos que quizás las personas de provincia no la tienen, cosa que no es así. No, o sea, me voy a que los derechos, o sea, cosa que no es así con los derechos, que todos tenemos los mismos derechos y básicamente eso sí se debe emplear para todos en general. Y que dentro de una sociedad nadie es importante sobre el otro. Así que un ejemplo claro que les puse es el choleo para poder abarcar un poco más y más rápido el tema. Por otro lado, está contra las personas afrodescendientes. No sé si ustedes vieron, pero en la televisión peruana se ha producido una presencia de negritud a un elemento de burla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, salió el comercial de San Fernando, de Juez Pavita, en la cual se etiqueta a las personas afrodescendientes como personas que bailan y cocinan nada más. Cosa que, por ejemplo, no se hizo una publicidad acerca de la comunidad afrodescendiente del Perú como parte del desarrollo, ¿no? Sobre todo en la parte educativa, que deberían enfocarlo, no solamente de forma genérica, sino también, perdón, de forma específica, sino de forma genérica. Por otro lado están los pueblos indígenas y sus miembros. Bueno, muchas de las personas de ascendencia andina podrían ser consideradas de forma directa como indígenas, pero se las trata de manera diferenciada. Entendemos como pueblos indígenas a la persona que mantiene costumbres que son previas a la colonización, o sea, antes de la conquista española que sufrió nuestro país. Bueno, no sería conquista, invasión, perdón. La cual incluye el lenguaje, que es particular dependiendo de la zona de procedencia. Esto se volvió un punto de burla porque las personas tienen un dejo especial, por ejemplo, las personas de la selva, pero ha servido como burla para mencionar la forma de hablar de ellos para burlarse. Lo mismo pasa con las personas de de las zonas altoandinas o las personas que hablan otras lenguas aborígenes que existen en nuestro país, por ejemplo el quechua, el ayaninga, el aymara.
el shipibo con iwo, entre otros. También un término que suelen usar es, por ejemplo, actualmente, eh, mencionar personas históricas, como es el caso de Atahualpa, Tupac Amaru, entonces como un término de burla, ¿no? Cosa que no debe ser así. O también los apellidos procedentes de los incas, como es el Quispe, entre otros apellidos que no voy a mencionar porque tampoco no quiero que se tome como un término de burla o cosas así. Eh, Básicamente eso, y también a las personas de procedencia de la selva, por ejemplo, le suelen decir charapa, cosa que charapa es una tortuga y no debería ser mencionado. Por otro lado está la investigación sobre el género. Dentro de esto existen dos grupos, que es las mujeres y la discriminación, y otro que es la comunidad LGTBIQ+. Vamos a empezar la discriminación por mujeres. En realidad esto también va un poco más apegado a la cultura a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de África hay personas que, bueno, mujeres que desde niñas las extirpan sus partes íntimas y las cosen como término de virginidad o costumbre, cosa que ninguna costumbre que viole o vulnere los derechos y la integridad física y la vida puede ser considerado como un buen acto. Por otro lado, también está en la India, que por ejemplo, a mujeres, niñas, básicamente, las intercambian por animales y también las hacen matrimoniar con personas realmente de edad mucho mayores que ellas. Por otro lado, también es importante tocar actualmente el tema de la menstruación femenina, que por eso también se sufre una discriminación, ya que no hay una educación menstrual a nivel del país, ¿no? Perú estoy hablando, de que no hay un concepto de, de campaña que se dé a conocer acerca de este tema, ya que las personas, mujeres en zona rural sufren este problema, este tipo de discriminación, porque para muchas personas no es común, bueno, es un tema biológico, también tienen conocimiento, pero falta un poco más culturalizar y en parte hacer que ellos tomen conciencia sobre el tema, o sea, lo delicado que es y lo importante que es tener conocimiento sobre estos temas, ¿no? Tanto en hombres y mujeres, ya que la mayoría por vergüenza no menciona o no se queja de ciertos dolores que ocasiona también el periodo menstrual dentro de, de sus comunidades, ¿no? Por otro lado, para no abarcar mucho tiempo, está la comunidad LGTBIQ+, quienes en realidad sufren bullying por su orientación y también son excluidas, ¿no? Porque para la mayoría ser heterosexual es lo normal y se podría decir lo que está bien. Mencionan ciertas personas, ¿no? Que está bien ser heterosexual y si tú tienes otra preferencia sexual está mal, no es así. Cada persona es autónoma de elegir su propio género, se podría decir en este caso, ¿no? Y bueno, vivir también en una sociedad patriarcal y machista sin duda ha sido una tortura para estas personas, ¿no? Que no han podido algunas veces manifestar ciertas cosas que ellos sentían por miedo a ser discriminados, incluso golpeados, porque lastimosamente es así. Bueno, asimismo el lenguaje inclusivo va en aumento, ¿no? Porque se ha tomado conciencia con referencia al tema del lenguaje, lo cual ha sido también duramente criticado hasta nombrarlos como ignorantes. Bueno, mi percepción respecto a estos temas no la pienso dar porque es un tema muy amplio y sé que van a haber muchas personas y prefiero que no tocarlo. Pero sin embargo debo llamar a tomar conciencia sobre estos temas, sobre todo a la comunidad LGTBIQ y a las mujeres, ¿no? Que son realmente la parte más vulnerable dentro de una sociedad que todavía está empezando a tomar conciencia a partir de diferentes movimientos que se está dando a nivel mundial. Bueno, a continuación mi compañera o compañero va a explicar un poquito más acerca del tema. Muchas gracias.
Bien, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la investigación sobre personas adultas mayores. En cuanto a lo que vendría a ser la discriminación en personas adultas mayores, la cifra en el Perú es demasiado alta, porque según el último censo, la tasa de la población es del 12,7%, o sea, es una población muy alta, casi 400.000, 500.000 personas que vendrían a ser pues adultas mayores en nuestro país. Esto pues genera realmente mucha preocupación, ya que las principales brechas en cuanto al acceso que estas personas tienen son muy limitadas. Por ejemplo, las principales que vendrían a ser la salud, que es una de las principales ya que son personas adultas mayores y estas personas pues obviamente requieren un tratamiento mucho más especializado, mucho más enfocado a lo que vendría a ser eh, un adulto mayor. O sea, un adulto mayor pues, no obtiene el mismo trato en cuanto a lo que viene a ser salud que una persona joven, adulta. Es por ello que en este rango de edad eh, la discriminación es muy alta. ¿Por qué? Uno de los principales puntos es porque no tienen el acceso adecuado a este tipo de servicio que brinda el Estado o cualquier otra empresa privada, por así decirlo. Otro punto que también es una brecha que existe en cuanto a la discriminación vendría a ser la vivienda. Muchas personas de la tercera edad pues vienen a ser aprovechadas por los hijos, por los nietos, y esto pues genera de cierto modo algún tipo de discriminación, por así decirlo. Hay personas que se aprovechan de la vulnerabilidad que tienen estas personas para mandarlos pues a vivir a una casa hogar, algún asilo que los pueda acoger, ¿no? Mientras que las otras personas, las aprovechadas en este caso, toman pues ventaja del lugar en sí. Y por otro lado también tenemos la pensión que el Estado pues brinda, ¿no? A estas personas de la tercera edad. Uno de los programas que he estado investigando y cuál es de algún modo aquí en el Perú es mm, de cierto modo factible, por así decirlo, es Pensión 65. ¿Qué es lo que brinda esta pensión? Brinda pues una pensión a aquellas personas que son mayores de 65 años, como su propio nombre lo dice, eh, a un cierto monto de dinero, ¿no? Esto para que puedan vivir de algún modo de manera adecuada, por así decirlo, pero obviamente pues esto no cubre los gastos que estas personas realmente necesitan. Por otro lado, también en la vulneración de sus derechos, exclusión del empleo, educación y participación ciudadana. Cuando una persona de la tercera edad quiere, pues, realmente participar, quiere hacer valer sus derechos como ciudadano, se encuentra con muchas brechas. Por así decirlo, está en cuanto al empleo. Hay muchas personas mayores de edad que aún se sienten en la potestad o aún tienen esa voluntad de trabajar, esa fuerza que aún tienen, ¿no? Y muchas veces cuando estas personas pues quieren, no sé, postular a algún empleo o buscar algún empleo común y corriente como cualquier otra persona, pues muchas veces son denegados por el mismo hecho de su edad. Esto que crea un cierto tipo de discriminación. Obviamente hay que ser conscientes, ¿no? De que tal vez una persona de la tercera edad no puede realizar las mismas actividades que una persona mucho más joven, pero sí tiene las capacidades para desarrollarse en ciertas áreas. En cuanto a la educación, eh, bueno, el famoso dicho, ¿no? Nunca es tarde para aprender. Creo yo que la educación en las personas de la tercera edad tiene que ser fundamental. Mm, digamos que hay personas de la tercera edad que aún se sienten en la capacidad de querer aprender, de querer, de algún modo, pues, pertenecer a un círculo social, en los cuales ellas se sientan parte de ello, ¿no? Y muchas veces vemos brechas, vemos barreras que están siendo, pues, un impedimento para ellos, de algún modo para que puedan, pues, participar, puedan desenvolverse en nuestra sociedad. Y la participación ciudadana, obviamente, en el Perú, creo yo que un, es un problema fundamental, es un problema muy grave, porque incluso a los mayores de edad ya no se les, de algún modo,
obliga tanto al hecho de voto, al derecho de voto, de escoger a la persona por la cual los pueda representar. Pero hay personas que, aún siendo de la tercera edad, siguen yendo, siguen cumpliendo su deber cívico ciudadano. ¿Y esto por qué? Porque obviamente ellos se sienten capaces, ¿no? Pero el Estado obviamente es como que, no digamos que sabe todo mal, pero sí como que los limita en ese aspecto, ¿no? Es como decirlo, ¿no? Si quieres vas, si no quieres no vas. O sea, es tu decisión. Pero hay personas que realmente sí se sienten libres, se sienten completamente bien para que puedan ir a ejercer su voto. Pero el problema principal en este punto, en cuanto a lo que vendría a ser personas adultas mayores, es la salud. La salud está muy, pero muy reservada solamente para cierto tipo de personas que tienen un nivel económico alto, por así decirlo, ¿no? Porque personas de la tercera edad que no cuentan con el nivel económico suficiente para que puedan cubrirse un seguro o ir a un hospital, a una clínica para que se puedan ver, tratar, porque como le dije, o sea, la, la necesidad o el hecho de que ellos eh, recurran a un servicio médico de salud no es la misma que tal vez requiere una persona adulta, una persona joven. De ellos el servicio tiene que ser mucho más especializado. Y es por ello que en el Perú especialmente hay esta brecha en cuanto a la salud. Por ejemplo, estas personas, principalmente las que no cuentan con los recursos económicos suficientes, no pueden acceder a ese tipo de servicio. Obviamente, ¿por qué? Porque está muy ligado también con el nivel socioeconómico que tienen esas personas. Una persona de la tercera edad, pues obviamente ya no puede generar los mismos recursos económicos que una persona joven o tal vez en su juventud. Una que otra persona tal vez ha ahorrado lo suficiente para que tal vez se pueda mantener aún, ¿no? O sea, con los servicios necesarios y pertinentes que realmente necesitan. Pero muchas personas de la tercera edad como que no, es verdad. Y es por ello que hay esta brecha en cuanto a la salud. Y esas vendrían a ser las principales brechas, lo que vendría a ser la salud, la vivienda, la pensión y la vulneración de sus derechos en cuanto a la exclusión del empleo, la educación y la participación ciudadana. Realmente es muy alarmante la cifra que tenemos en el Perú en cuanto a la discriminación en personas adultas mayores. Bien, siguiendo con esto, es la investigación sobre niños, niñas y adolescentes. Bueno, cuando tocamos este punto, es importante rescatar el hecho de que nos enfocamos mucho más en lo que vendría a ser la escolaridad. ¿Por qué? Porque obviamente es ahí donde más se ven ese tipo de casos, ¿no? De discriminación. Por ejemplo, ahora vamos a enfocarnos mucho más en lo que vendría a ser la parte escolar, más que en la parte, digamos, de vivienda, pero también es importante mencionar que también hay casos, ¿no? De discriminación en la casa, en el hogar, en la familia misma, ¿no? Bueno, las principales problemáticas en las cuales se enfrenta esta población vendría a ser, pues, ¿no? La imposibilidad legal y fáctica de poder proteger sus derechos. ¿Eso a qué se debe? Es importante reconocer que un niño, un adolescente, no tiene el conocimiento suficiente tal vez para hacerse valer por sí mismo hasta cierta edad donde ya tiene, no sé, un nivel de conciencia mucho más avanzado. Es por eso que muchas personas, incluso la propia familia, se aprovecha de esos niños, ¿no? Eh, ¿Cómo? Podemos ver incluso a personas, bueno, a niños, niñas y adolescentes pues, trabajando en las calles, vendiendo caramelos en los semáforos, limpiando parabrisas, limpiando, no sé, ventanas, cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? Incluso pidiendo limosnas en las calles, vendiendo caramelos en las calles. Y esto, no digo que esté mal, pero siempre y cuando el niño sea consciente de lo que está haciendo, pero más no cuando una persona, en este caso adulta, eh, aprovecha del niño o de la niña para de algún modo pues sacar ventaja, generar recursos económicos eh, a base de la explotación, en este caso infantil, que se encuentra pues es un índice muy elevado que hay en el Perú también. Muchos niños, muchas niñas pues dejan incluso de estudiar, incluso la universidad, bueno, jóvenes en este caso, hablando más sobre jóvenes adolescentes, para ponerse a trabajar
¿Por qué? Porque obviamente la familia los presiona, les mete de algún modo ese tipo de presión para que puedan ir a trabajar, para que generen recursos, pero no los recursos que tal vez ellos realmente necesiten, sino para que los recursos para que otra persona, un tercero, pues aprovechen, ¿no? Y es por ello que eh, en este caso la imposibilidad legal y práctica de poder proteger sus derechos, ya que no conocen, no son conscientes al 100% de cuáles son sus derechos, deberes y responsabilidades para que puedan protegerse tal cual. Otro punto a tocar es la deserción escolar. Bueno, este punto es un poco inquietante, por así decirlo, ya que ha cambiado mucho con el paso de los años. Por ejemplo, la deserción escolar muchas veces a qué se debe, al tema del bullying. ¿Y qué es el bullying? Pues es la agresión, ya sea física, verbal, contra otra persona. En este caso, los niños, más que todo, pues, digamos, de la zona urbana, discriminan mucho cuando un niño de la zona rural va a estudiar, ¿no? A la misma institución. Poniendo apodos, sobrenombres, ya sea pues agresiones físicas incluso, ¿no? Que se ha visto casos mucho más graves. Y no me van a dejar mentir, porque esto se ve día a día en las instituciones públicas, tanto como también en las instituciones privadas. Es un caso muy alarmante, ya que muchas autoridades, incluso los mismos profesores, no toman, pues, de algún modo el poder necesario, ya que ellos pueden, ¿no?, ejercer ese poder dentro de la institución educativa o generar conciencia, generar de algún modo, pues, la compatibilidad o la homogeneización, ¿no? Para que todos, pues, se vean como iguales, porque eso es lo que somos, somos personas iguales, no tenemos, pues, ninguna diferencia, más que tal vez en el sexo, ¿no? Que es ni varón y mujer. Mm, pero obviamente también esto se ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ya que la discriminación también se ha enfocado un poco más sobre ese punto. Por ejemplo, eh, los puntos importantes que estoy mencionando ahora son la ruralidad, que pues vendría a ser lo que ya mencioné, la deserción escolar, que digamos que ese tipo de discriminación, digamos, el hecho de que lo discriminen por su aspecto físico, por la religión, por la cultura tal vez que un niño maneja y que es diferente a la de los demás, pues genera que no se sienta cómodo y termine pues abandonando la escuela. Otro caso, pues, es la menstruación en la escolaridad. Ese es un punto importante, ya que creo que es un punto manejable, pero muchas personas como que lo tienen en un tabú. Son temas que tal vez no se hablan comúnmente, como debería de ser. La sexualidad, digamos, es normal que una niña, pues, adolescente, pues, empiece a menstruar. Y esto en los compañeros, ya sea varones, mujeres, dependiendo, ¿no? También es como que genera cierto tipo de discriminación, es como que la hacen sentir incómoda. Y esto pues está obviamente muy comprobado, estos datos son bajo un estudio que se ha hecho, ¿no? Lo otro podría ser el embarazo adolescente, el tema del LGTB y la discapacidad. Estos puntos son importantísimos a tratar. Por ejemplo, el embarazo adolescente, ¿no? Eso, ¿a qué se genera? A la poca educación sexual que se brinda en los colegios o en las instituciones públicas y privadas. Como lo digo, como lo dije anteriormente, no debería ser un tabú el tema de la sexualidad, debería ser un tema un poco más abierto para que esos niños, esos adolescentes, pues tengan mucho más conciencia de aquí a largo plazo para que se puedan proteger mejor, para que puedan conocer mejor su cuerpo. Porque muchas veces en la casa, incluso en el hogar, no está 100% asimilado ese tema, no es libre de conversarlo tal vez. ¿Y por qué no podría serlo en la escuela? ¿Por qué? Porque la escuela es el segundo hogar, como muchas personas lo dicen, como muchos maestros lo llaman incluso, ¿no? Y esto pues genera mucha deserción, digamos, aislamiento por parte de ciertos estudiantes que se sienten vulnerados, que se sienten solos, por así decirlo, en cuanto a lo que vendría a ser la escolaridad. Ahora, el tema del LGTB, como lo dije, con el paso de los años la sexualidad se ha ido abriendo mucho, mucho, mucho en nuestro país, en tanto Latinoamérica, Sudamérica. Y esto vendría a ser un punto importante, ya que hay niños, adolescentes, que a cierta edad ya como que
se sienten identificados tal vez con otro sexo, con otra orientación sexual. Y obviamente pues muestran esta orientación, ya sea, no sé, tal vez con la manera en cómo son. Y no está mal, pero esto genera discriminación por parte de los otros colegas. Y de un modo, pues es un tema sensible, por así decirlo, porque no puede ser tocado a la ligera en este punto. O sea, todos somos iguales, eh, y hay que respetar, hay que aprender a respetar la orientación sexual de los demás, hay que aprender a que los otros niños, otras niñas acepten a la persona tal cual es. Eso no, y esto pues no tendría que ser una diferencia para que tal vez el niño, la niña o el adolescente sufra bullying o algún tipo de discriminación. Y por último, vendría a ser la discapacidad, tanto física, psicológica, ¿no? Podemos ver la discapacidad, por así decirlo, a un punto un poco eh, punto grave, por así decirlo, porque muchas veces, incluso en las escuelas, no están debidamente adaptadas para que tal vez niños con discapacidad pues vayan a estudiar. Las aulas incluso no están muy bien adecuadas los ambientes para que esas personas pues puedan sentirse libremente y libremente estudiar, de estar en el aula, de estar en el salón con sus colegas. Y esto muchas veces genera discriminación. Y esto empieza, como lo dije, desde un inicio, desde incluso el ambiente que se vive, ¿no? Y porque no está adecuado para que esas personas pues, puedan transitar libremente por dichos espacios. Bien, continuando, vamos a tocar el punto de la investigación sobre personas con discapacidad. Eh, bueno, la problemática que esta población enfrenta son la discriminación a nivel escolar, como lo mencioné en el punto anterior, empezando por el hecho de los ambientes adecuados que se debe tener en las escuelas, en las universidades, porque esto pasa, o sea, es un tema que de cierto modo tiene que ser abordado a profundidad, ya que no podemos dejar de lado a aquellas personas que, por tener algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental, eh, no puedan estudiar porque un ambiente no esté debidamente adecuado. O sea, eso, o sea, por ese punto, empezar de ese punto, realmente creo yo que es gravísimo, ya que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos deberes, las mismas capacidades. Obviamente, una persona con discapacidad va a requerir, pues, de cierto modo, un, un ambiente un poco diferente, digamos, tal vez a cambio de las escaleras puede haber, pues, una conexión que pueda permitirle subir a un siguiente piso, incluso en el aula también. O sea, es realmente alarmante, ya que hay personas con discapacidad que no pueden estudiar por el mismo hecho de que no esté el ambiente debidamente adecuado. O sea, eso es un punto, creo yo, deplorable, ¿no? Por así decirlo, por parte de algunas instituciones, incluso universidades. Ahora, también existe la discriminación laboral. Muchas veces personas pues con discapacidad que tienen el suficiente grado académico no son seleccionadas, no son llamadas para trabajar, para cubrir una plaza de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente solamente porque son personas con discapacidad física. ¿Eso qué quiere decir? No vamos a dejar de lado a aquellas personas que realmente estén capacitadas para cubrir un cargo, para ser personas realmente capaces de desenvolverse en cierta área y no es posible, ¿no? Que solamente porque tengas una discapacidad, pues te limiten a no trabajar en esa área o tal vez desenvolverte como lo sabes hacer adecuadamente en ese espacio, en esa especialidad que una persona con discapacidad pues ha estudiado, ha puesto el mérito, el esfuerzo para que pueda lograr. Esto debe ser debidamente monitoreado por las autoridades competentes, creo yo, para que esa persona pues logre tener ese, esa libertad de tal vez sentirse libre en cuanto a postular a un trabajo o tal vez una plaza, ¿no? Que sea pues eh, la persona sea completamente competente. Ahora, un avance.
por parte del Estado a favor de esta población. O sea, eh, hay que reconocer que con el paso del tiempo, las personas con discapacidad, pues, antes se limitaban solamente a ser asistidas, ¿no? Pero ahora, con la promulgación del Decreto Legislativo 1384, establece que las personas con discapacidad tienen la capacidad jurídica y requieren apoyo para contratar, heredar, casarse o brindar consentimiento médico. Quiere decir que antes no podían realizar estas actividades que ahora sí la pueden realizar con la promulgación de este decreto legislativo. Ya creo yo que es un avance muy importante que ha hecho el Estado peruano para que esas personas pues eh, hagan este tipo de actividades. O sea, como le digo, ¿no? Una capacidad jurídica, contratar, heredar, casarse o brindar un consentimiento médico. Es importante que poco a poco, ya sea, no sé, peldaño a peldaño, vayamos avanzando para que no haya una diferencia en cuanto a lo que vendría a ser una persona con discapacidad, una persona que no tiene algún tipo de discapacidad. Y creo yo que con esta promulgación ya es un avance importante que ha hecho el Estado en cuanto para esta población. Bien, ahora vamos a tocar el siguiente punto, que es la investigación sobre personas en situación de movilidad humana o migración. Eh, Enfocándonos en el Perú, vamos a priorizar el tema de la migración venezolana, que ha pues, ocasionado que muchos venezolanos experimentan un cambio de flujo migratorio sin precedentes. O sea, este, este de un modo, podemos llamarlo problemática, ha hecho que, que la migración bata récords. O sea, nunca antes se había visto tanta migración de un país hacia otro. Por ejemplo, no ha habido pues algún antecedente con tantos números en cuanto a lo que vendría a ser la migración. Por ejemplo, la migración venezolana hacia el Perú, como lo dije, es una migración sin precedentes. Y esto ha empezado pues, ¿no? Incluso antes de pandemia, 2019, y esto pues ha generado algún tipo de problemática, ya sea pues a nivel psicológico, a nivel físico también, en cuanto a lo que vendría a ser eh, la población peruana con la venezolana. Bien, ahora vamos a mencionar los puntos que realmente son alarmantes y esto básicamente va hacia la percepción de una persona peruana, ¿no? Bajo la investigación que hemos hecho. La percepción de los peruanos que tiene en cuanto a la migración venezolana, la cual considera que genera presión sobre la disponibilidad de empleos, el nivel de salarios, la cobertura de servicios públicos, así como también el significativo aumento en la tasa de criminalidad. O sea, todos esos problemas ha traído la migración venezolana hacia el Perú. Es decir, que la persona tiene una percepción problemática en cuanto a lo que viene a ser la migración venezolana en este caso. Por otro lado, también vendrían a ser, ¿no? Aquellas personas que están como refugiados y otras como migrantes. O sea, hay un tipo de desbalance, podría llamarse así, ¿no? Ya que aquellas personas que son refugiados, pues obviamente han cubierto esa plaza a base de, no sé, de algún tipo de justificación que sea, pues obviamente digamos, lógica para que se quede aquí en el Perú, mientras que la otra solamente está de un modo emigración, o sea, en tiempo para que pueda migrar hacia otro sitio. Pero esto ha generado pues todos estos problemas. Y ahora, en cuanto a lo que viene a ser las personas venezolanas que viven actualmente en el Perú, uno de los puntos que ellos han, digamos, enfrentado es el servicio a la salud, el servicio médico, eh, otro el servicio escolar, que también es un punto, digamos, crítico para que estas personas que ya se han establecido en el Perú, aquellos venezolanos, aquellas personas que ya residen tiempo en el Perú. Y por otro también vendrían a ser los empleos como tal. Esos tres puntos son problemas que esas personas enfrentan. Pero también
Hay otro problema mucho más grave, que es la misma percepción que los propios peruanos tienen sobre los venezolanos. Como ya lo mencioné, son la cobertura de servicios públicos, por ejemplo, ya sea la salud, el agua, los trabajos, y también el significativo aumento en la tasa de criminalidad. O sea, esto es lo que ha generado en el peruano la migración venezolana. Porque, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Obviamente, esas cifras se han aumentado, pero no podemos responsabilizar de todo a aquellas personas que sí están bien encaminadas y que se encuentran pues en una situación que realmente la necesitan. Aquellas personas que legalmente están en el Perú y personas de bien. Y no podemos, pues, de un modo, como ya lo dije, responsabilizar de todo a aquellas personas por otras que hacen, pues, que el peruano tenga esa percepción negativa de los venezolanos. Ya, ahora vamos a tocar la investigación sobre personas privadas de libertad. Las problemáticas que esas personas enfrentan es, uno, la sobrepoblación en el Perú, porque las cárceles en el Perú son las más sobrepobladas. Por ejemplo, las cárceles que están en muchos lugares, digamos, en Perú, en lo que vendría a ser, eh, eh, o sea, hay una sobrepoblación. Esto no se puede mentir, no se puede, pues obviamente, tocar sin que sea real, porque esto está basado en una investigación que se ha hecho. Las cárceles en el Perú están, digamos, sobrepobladas por 8.000, 10.000 personas más incluso. Otro punto es la mala regulación en cuanto a madres e hijos en penales. Digamos que este punto o esta iniciativa que se tiene es buena porque el niño está con la madre, tal cual, pero, o sea, no está debidamente monitoreado o regulado porque podemos identificar que muchas personas, muchas madres, incluso en los penales, no tienen los espacios debidamente adecuados para que puedan criar a un niño. Y obviamente, criar a un niño en una cárcel no es el ambiente debidamente adecuado para poder pues criar a su niño, para poder interactuar con él debidamente. Obviamente, por un lado está bien porque el niño crece con la madre, pero que el niño crezca en la madre no quiere decir tampoco que pues va a crecer en cualquier ambiente. O sea, está de más decir eso, porque un niño pues requiere cuidados también especiales, una educación debidamente preparada y, y todos los servicios, ¿no? Que realmente un niño tiene que requerir o tiene que cubrir, por así decirlo. Ahora vamos a tocar también el tema de los adolescentes envueltos en problemas legales que viven en los centros de rehabilitación juvenil. O sea, estos centros, digamos que no son del todo adecuados para aquellos adolescentes o jóvenes que viven, ¿no?, en esos espacios. Pero sí hay que ser conscientes de de que cumplan esta pena o se rehabiliten en este caso, pues sea eh, la mejor, porque no podemos brindar un servicio cual pues sea deficiente y que no permita que un adolescente o joven se rehabilite adecuadamente para que vuelva a insertarse en la sociedad. Y ahora, la investigación sobre trabajos precarizados. Bueno, en el Perú, en los últimos años ha habido pues un cierto desacierto por el hecho de las trabajadoras del hogar, ya que estas personas pues no cumplían un contrato, no tenían un contrato debidamente con los requerimientos necesarios que bajo la ley, como se podría decir, ¿no? Y podemos rescatar dos puntos importantes en cuanto a estos puntos. Por ejemplo, la racialización, el género. Digamos, por ejemplo,
en cuanto a la racialización. Es como que discriminación en cuanto al tono de piel de la persona. Es como que, obviamente, tú no puedes, ya estamos en pleno siglo XXI, en pleno 2023, no podemos ser personas que sean realmente inconscientes de vivir en una sociedad que discrimine por la tonalidad de piel. Otro punto es el género, varón, mujer. Todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho. Y estas personas realmente luchaban porque no tenían el mismo pago que tal vez tenían los varones. O sea, ambos cumplían la misma función, hacían las mismas tareas, se dedicaban a lo mismo, pero no recibían el mismo pago, el pago adecuado para que pues generen, ¿no? Este tipo de, de ingreso económico que ellos realmente necesitaban. Y ahora, por último, la promulgación de las leyes que respalden a los trabajos precarizados. Un punto importante a rescatar en cuanto a este tema es que el Estado peruano ha tomado las medidas necesarias para que se vengan cumpliendo esos trabajos adecuadamente. Y es por ello que eh, el Estado ha hecho el esfuerzo de promulgar las leyes, porque todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos. Y finalmente pues, ha logrado que esas personas realmente pues, tengan un contrato, tengan los beneficios de ley y pues tengan también sus horas de descanso adecuados y no haya pues este tipo de distinción en cuanto a lo que vendría a ser el género y la racialización. Y ahora, por último, para terminar, es la investigación sobre las víctimas de violencias de conflicto armado. Bien, las problemáticas a las que se enfrenta esta población vendría a ser el olvido por parte del Estado peruano. Digamos que vamos a enfatizar un poco el hecho de que esas personas eh, son hijos o familiares de aquellas personas que han participado en los conflictos armados que ha sucedido pues en los 90 en el Perú. Por ejemplo, el terrorismo, la guerra del CENEPA y muchos otros conflictos internos y también externos que ha tenido el Perú. Y eso, ¿no? Vamos a leer un poco. El conflicto armado en nuestro país ha sido uno de los periodos de violencia que han dejado marca en la historia del Perú, pero con el paso del tiempo, el envejecimiento y fallecimiento de varias de las víctimas y la condena de varios de los responsables de esos sucesos mortíferos han generado que el interés público y el de muchas organizaciones decaigan considerablemente. Es decir, han pasado a tercer plano estas personas, ¿no? Como lo dije aquí, el olvido por parte del Estado peruano, la estigmatización y los traumas que deben ser adecuadamente tratados, pues, ¿no? Para estas personas. Y bien, con esto termina. Esta es mi parte y creo yo que es importante mencionar, recalcar, que todas esas personas son iguales a aquellas personas que no tienen algún tipo de deficiencia, por así decirlo, ¿no? O tal vez algún tipo de diferencia con los demás. Es importante recalcar y reconocer que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. No hay que ser inconsciente, discriminar a aquellas personas o otras personas porque no tienen pues no sé, el grado académico suficientemente alto, no hay que abusar de los demás, no hay que pues aprovecharse, ¿no? De las personas que realmente necesitan un trabajo, necesitan un cierto recurso económico para valerse por ellos mismos. Bien, con esta sería mi parte. Muchas gracias. Balances de la investigación sobre discriminación. El punto número 1 vienen a ser los espacios de la discriminación. En sí la discriminación se suele dar en cualquier lugar, pero las escuelas y las universidades son las más recurrentes. Según algunas investigaciones realizadas, también vienen a estar incluidas dentro de estos espacios los centros de salud mental y asimismo también espacios con poca vigilancia ciudadana, como vienen a ser los centros juveniles de rehabilitación y también centros de atención residencial como orfanatos y asilos para ancianos. Estos espacios vienen siendo investigados pero carecen de información. Entonces es importante, ¿no?, destacar que estos son espacios donde los derechos de las poblaciones más marginadas suelen verse afectadas. Dentro de este concepto de espacios de discriminación, también se ha comenzado, ¿no?, a investigar en cómo las redes sociales impactan en la construcción de conceptos discriminatorios. Entonces, hay investigaciones, ¿no?, que han abordado diferentes escenarios de investigación, pero algunos espacios aún siguen siendo poco investigados o no le dan la importancia debida.
Los actores de la discriminación. La discriminación involucra a varios actores. Entre ellas están las personas o grupos que discriminan y también las personas o grupos discriminados. O sea, vienen a estar ambas partes incluidas dentro de este espacio. Y también otro vendría a ser lo que es el Estado y la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, la actuación del Estado puede variar, ¿no? En algunos casos, estas contribuyen a cambiar situaciones estructuralmente discriminatorias, ¿no? Y a mejorar los indicadores relacionados con las personas. Hay investigaciones, ¿no?, que se enfocan en identificar y comparar las brechas existentes en el país. Entre estas brechas, ¿no?, se han vuelto más evidentes durante la pandemia, como viene a ser el acceso a la salud, la protección social y la educación, ¿no?, que han estado muy marcados por desigualdades económicas. La interseccionalidad como un nuevo tema. La interseccionalidad ha venido ganando popularidad, ¿no?, como concepto en estos últimos años, pero también ha sido objetivo de críticas. ¿No? Viene a, bueno, la interseccionalidad plantea que la discriminación podría ser el resultado de la confluencia de múltiples factores en una persona, ¿no? Ya vienen a ser grupos de trabajo, acciones concretas y afirmativas, ¿no?, donde la diversidad es promovida, donde se eliminan las barreras que tiene una persona para lograr una real igualdad, que digamos, ¿no? Aquí en este conjunto vienen a estar incluidos los que son condiciones físicas o mental, edad, sexo, orientación sexual, género. Entonces, según algunos estudios presentados, ¿no?, se evidencia una genuina curiosidad por comprender cómo estas diversas identidades y experiencias de las personas afectan, ¿no?, el análisis de estos problemas. La interseccionalidad también, ¿no?, obliga a que los investigadores a especializarte más en algunos temas y utilizar marcos teóricos, ¿no?, que sean más precisos. Además, que también se exige el reconocimiento de una mayor diversidad de identidades y limita la exploración de información dentro de una investigación a otra, ¿no?, en las cuales se han revisado algunas investigaciones y estas principalmente estudian la categoría de mujeres, ¿no?, que experimentan discriminación en diferentes contextos, como ya vienen a ser mujeres migrantes, rurales o indígenas. En muchos casos, estos estudios, ¿no?, confirman la existencia de factores que fomentan la discriminación, por ejemplo, en casos de violencia de género o brechas de género en la educación. Percepciones de expertos. Se han tocado algunos puntos según las percepciones de los expertos. El punto número 1 vendrían a ser las personas afroperuanas, ¿no? Según Mariela Noles, que es docente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, ¿no? Esta nos comenta que se destacan varios aspectos importantes relacionados en cuanto a las investigaciones en discriminación. Entre ellas, ¿no?, señala que si bien pueden ser difíciles determinar las principales formas de discriminación, existen estudios que analizan los factores que generan la discriminación, ¿no?, lo cual quiere decir que las ideas y percepciones normalizadas sobre las diferencias raciales y sus significados sociales, ¿no? Como se ha visto, muchas personas afroperuanas normalmente suelen sufrir lo que viene a ser la discriminación por cualquier tipo de persona, ¿no? Y esto se ha visto en diversos lugares. Asimismo, ¿no?, Noles también destaca que la producción académica, ¿no?, se ha centrado exclusivamente en la población afro como un objetivo de estudio y que esta investigación ha abordado temas como el acceso al empleo, los servicios básicos de salud, educación, entre otros. El otro punto vienen a ser los pueblos indígenas, ¿no?, por Gustavo Zambrano, que es coordinador de proyecto en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿no? Según las observaciones de Gustavo Zambrano, ¿no?, él resalta varias preocupaciones importantes en relación con esta investigación, ¿no?, con la investigación y la respuesta en cuanto a la discriminación y al racismo, ¿no? Para él, en estos últimos años, ¿no?, hubo una tendencia a edulcorar, que digamos, el análisis de los problemas, ¿no? Lo que estos implican una falta de voluntad para poder examinar el problema en su verdadera
magnitud, ¿no? Y evaluar cuáles son las causas. Asimismo, nos señala, ¿no?, que muy seguido se aborda el tema desde una mirada eh, paternalista, lo que puede limitar, ¿no?, la comprensión y la efectividad de las respuestas. Entonces, él nos plantea, ¿no?, que la agenda de investigación se ha centrado principalmente en la pobreza y en temas agrarios, dejando de lado otras áreas relevantes como lo que viene a ser, ¿no?, la educación, la salud, la niñez y la identidad cultural, que son de mucha importancia para las propias comunidades indígenas, lo cual ¿no?, sugiere que exista una brecha entre los temas de investigación prioritarios para estas comunidades que son afectadas y los enfoques académicos dominantes. Personas LGBT. Según Carlos Celada, que es investigador del Centro de Investigación de la Unidad del Pacífico. Las observaciones, ¿no? Bueno, según las observaciones realizadas por Carlos Celada, destacan la situación que la agenda, ¿no?, de investigación en materia al LGBT en el Perú no es coordinada y en su propia opinión esto no debería ser de esa manera, ¿no? Lo cual se puede indicar una diversidad de enfoques y perspectivas en la investigación. Asimismo, ¿no?, resalta que hay necesidad de poder estudiar y comprender mejor las categorías emergentes dentro de este colectivo, ¿no?, que vienen a ser, ¿no?, personas de intersex, asexuales y entre otros. También nos plantea, ¿no?, que la diversificación de categorías puede dispersar la atención y ¿no?, se sugiere que estas puedan ser analizadas o investigadas en su totalidad. El otro punto vienen a ser las personas adultas mayores, según Estela René Castillo, que es presidenta de la Asociación Nacional de Adultos Mayores del Perú. Entonces, según Castillo, bueno, Estela René Castillo, la población adulta mayor, ¿no?, enfrentan diversas situaciones de discriminación, ¿no?, en varios ámbitos. Entre ellas están lo que viene a ser la salud, el empleo, el sistema pensionario, la participación ciudadana y también política, ¿no? Lo cual es muy preocupante, ¿no?, ya que esta población no suele ser consultada, ¿no?, para las elaboraciones de políticas públicas y se percibe desde una mirada infantilizada. Entonces hay aspectos, o bueno, estos aspectos se reflejan la falta de atención y reconocimiento de la voz y experiencia de las personas adultas mayores en la toma de decisiones. También según su opinión, ¿no?, se resaltan que hay algunas áreas de la agenda pendientes en relación con la discriminación hacia las personas adultas mayores. Entre ellas, ¿no?, se encuentra la necesidad de reformar la currícula educativa para abordar adecuadamente las problemáticas relacionadas con el envejecimiento y la vejez. Asimismo, se menciona la importancia de concientizar sobre la representación y el uso del lenguaje en los medios de comunicación, ¿no?, evitando estereotipos y de esta manera promoviendo una visión más inclusiva y respetuosa hacia las personas adultas mayores. El otro punto viene a ser las personas con discapacidad, ¿no? Según Esperanza Villafuerte, que es educadora y gestora pública, miembro de la Comisión de Damas Invidentes del Perú. Según Esperanza Villafuerte, las personas con discapacidad son las que enfrentan discriminación, ¿no?, también en diversos ámbitos, ¿no?, en las cuales están en el educativo, en lo que es salud y en el acceso a dichos derechos, así como también en participaciones comunitarias, públicas y políticas, casi similar a lo que se referían a personas adultas mayores, ¿no? Entonces, en estos espacios son cruciales para poder garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de derechos para las personas con discapacidad. Asimismo, se menciona, ¿no?, que se han centrado en temas como la capacidad jurídica, sistemas de apoyo y lengua de señas. Sin embargo, estas se resaltan que la conexión entre la producción académica y la elaboración de políticas públicas todavía se encuentra en una
etapa inicial, ¿no? Esto pone de relieve la necesidad de poder fortalecer el vínculo entre lo que viene a ser la investigación académica y la formulación de políticas inclusivas y basadas en evidencias para poder abordar las problemáticas que realmente afectan a las personas discapacitadas. El último punto vienen a ser las personas en situación de movilidad humana, según Soledad Castillo, que es investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y Analí Briceño, que es miembro de Encuentros. Ambas especialistas, ¿no?, coincidieron en que el abordaje de la migración ha experimentado cambios significativos en estos últimos años, debido al aumento de la migración venezolana y la aparición de nuevos desafíos, como vienen a ser los colapsos del sistema de refugio. Ambas especialistas, ¿no?, señalan la necesidad de abordar una amplia variedad de temas relacionados con la migración desde una perspectiva interseccional, considerando como uno de ellos el factor migratorio como género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, niñez y entre otros aspectos. Entonces, es fundamental también que se analizaran las barreras que enfrentan los primeros grupos de migrantes, ¿no?, que llegaron al país hace muchos años, así como también las actitudes y conductas de las comunidades receptoras frente a esta realidad. Gracias. Bien, analicemos el impacto de estas investigaciones. Según estas últimas investigaciones realizadas durante los últimos años, se logró identificar que un principal tema pendiente para lidiar con la discriminación es la implementación de políticas públicas nuevas. Además, se señala que, a pesar de que existen diversos programas de inclusión social, estos no son suficientes debido al poco impacto y la poca evidencia de su mejora con su objetivo. Se plantearon los siguientes puntos de acuerdo a cada grupo inmerso, digamos, en la población que está siendo analizada en cuanto a la discriminación. Tenemos primero las personas afrodescendientes. Para este grupo se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afroperuana durante el año 2016 al 2020, el cual establecía obligaciones, digamos, para el Ministerio de Cultura, los sectores de salud, educación y el sistema penal. Además, tendría que garantizar los derechos de la población afroperuana. Con respecto a los pueblos indígenas, se desarrollaron varios planes en base a investigaciones que buscaban sobre todo una inclusión socioeconómica, donde se define, digamos, la necesidad de un abordaje cultural para lograr combatir adecuadamente la pobreza que afectaba a estos pueblos indígenas. Como claro ejemplo, se tiene el estudio del programa Juntos y el impacto que causó esto en esta población. Ahora, con respecto al grupo poblacional de las mujeres, la principal problemática a la que se enfrenta el Estado en este aspecto es la violencia de género, donde se abordan problemáticas como la protección social y la confianza en las instituciones, el nivel educativo que perciben, el empleo que desempeñan, digamos, este grupo poblacional, e incluso el uso del español, los cuales representan muchas veces barreras al acceso a los sistemas del Estado. Ahora, con la comunidad LGTB, este grupo representa una población la cual no cuenta con datos aún exactos o información estadística suficiente para el planteamiento de políticas eficaces. También se evalúa la distribución de la población LGTB de acuerdo a variables de identidad, sexo, género y de violencia en 6 regiones distintas del país. Sin embargo, como indiqué al inicio, aún los datos que se manejan son inexactos y no permiten plantear puntos claves. También se analizó el grupo poblacional de los adultos mayores. Todas las políticas que se plantearon hasta ahora para poder erradicar las brechas de acceso a derechos de esta población, digamos que no han sido suficientes porque, por ejemplo, se indica que un gran porcentaje de esta población se encuentra en situación de desprotección aún y no están dentro de las políticas en materia de salud y pensiones. A pesar de que ya se han implementado varios programas como el Pensión 65, aún hay personas que no pueden acceder a dichos programas
por el hecho de que no cuentan, uno, con una asesoría correcta, y dos, por el caso de falta de apoyo, ¿no? Ahora bien, con el tema de niños, niñas y adolescentes, existen, digamos, diversidad de políticas en favor a esta población, pero pese, digamos, a la existencia de estas políticas, no existe un reglamento para la atención a quienes se encuentran en situación de desprotección familiar como tal. La inexistencia de una política pública integral de protección a la infancia en el Perú tiene un índice de manera perjudicial en el acceso, digamos, a derechos de este grupo poblacional. Y para finalizar, vemos el tema de las personas con discapacidad. En este grupo se suele enfrentar o se suele ver, digamos, graves problemas para el acceso de este grupo poblacional a las prestaciones que les corresponden. Por ejemplo, los padres y madres de niños con discapacidad tienen que pelear contra un sistema, digamos, muy poco comprensivo y frente a la inacción del Estado, ¿no? Que suele muchas veces verse obligado a utilizar sus escasos recursos para intentar algún nivel de rehabilitación o inclusión de este grupo poblacional. En conclusión, luego de todas las investigaciones, proyecciones, estadísticas revisadas, podemos concluir que el Estado peruano ya viene trabajando hace varios años en poder cerrar estas brechas, ¿no? Y erradicar las barreras con las que se encuentran muchas veces los diferentes grupos poblacionales del país, y tratar de erradicar también la discriminación. Esto lo hace, digamos, utilizando la implementación de políticas nuevas, creando programas, apoyos. Sin embargo, como se observó también en el análisis que realizamos, gran porcentaje de estas medidas adoptadas por el Estado peruano no cumplen con el impacto proyectado para el logro de los objetivos que tenían ahí concretos, ¿no? Y en su mayoría se debe a factores claves como la investigación, como mencionamos anteriormente, viendo así que en algunos proyectos del Estado existen diversas o cantidad de carencias de hasta datos estadísticos, información colocada, o se ve cómo han trabajado con datos netamente genéricos. Todas estas falencias, digamos, salieron a flote de manera más visible a causa de la reciente pandemia, por ejemplo, lo cual debería significar que dentro de la próxima agenda de investigación también se debería considerar situaciones similares con efectos similares, y así evitar una carencia en el impacto de las nuevas políticas que se van a crear, teniendo como claro ejemplo los efectos que causan el cambio climático, por ejemplo, la problemática de la gestión del agua, la deforestación, etc. Otro punto importante que viene causando gran impacto sobre la discriminación es la corrupción emergente en nuestro sistema político, y que a pesar de que no cuentan con datos exactos o datos estadísticos precisos, se debe tomar en cuenta con mayor relevancia en la siguiente agenda de investigación.